Bueno, comencemos con el primer problema. Sí, este es un problema que tomaron el año pasado. Es un problema clásico que involucra el concepto de coeficiente de seguridad. Leamos el enunciado. Dice, se desea construir una grúa utilizando un cable de un material compuesto que tiene un módulo de elasticidad de 2,0 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado. En realidad ahí falta el exponente, ¿sí? Y un esfuerzo correspondiente al límite elástico de 3,00 por 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado. Según el diseño, la masa máxima que puede levantar la grúa es de 10,0 por 10 a la 3 kilogramos y la aceleración máxima que desarrollará la carga en el arranque y o frenado es de 1,00 metros sobre segundo cuadrado. Por razones de seguridad, dice, el esfuerzo no deberá superar el 30% del límite elástico. Aquí entra el concepto de coeficiente de seguridad. El primer apartado me pide hallar la deformación porcentual que experimentará el cable de la grúa cuando se someta a un esfuerzo de 5,00 por 10 a la 7 newton sobre metros cuadrados. El primer apartado es extremadamente sencillo, ¿sí? Es esencialmente un problema de sustitución. Tenemos lo siguiente. El módulo de Young del material compuesto es de 2,1 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado. El esfuerzo del límite elástico es de 3,00 por 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado y la máxima aceleración del ascensor, así como su masa máxima, están aquí indicadas, pero por ahora no la vamos a utilizar. El apartado A, entonces, me pedía hallar la deformación porcentual que experimentará el cable de la grúa cuando se someta a un esfuerzo de 5,00 por 10 a la 7 newton sobre metro cuadrado. Yo ya les dije a ustedes que cuando le pidan este tipo de cosas como la deformación porcentual, le están pidiendo en este caso que calculen este cociente, delta de L sobre L0%. Esa es la deformación porcentual longitudinal que experimenta el cable. Si le pidieran la deformación porcentual transversal, sería el delta de R sobre R0%. ¿Sí? Bien. Procedamos entonces con el cálculo. En el primer caso, ¿sí? En este primer apartado, me dicen que el esfuerzo sigma es de 5,00 por 10 a la 7 newton sobre metro cuadrado. Entonces me piden calcular el cambio porcentual longitudinal que experimenta ese cable, o sea, esta cantidad que está aquí marcada. Vamos a suponer, ¿sí? Salvo que se indique lo contrario, vamos a suponer que siempre estamos trabajando dentro del límite de proporcionalidad, de manera tal que podemos aplicar la ley de Hooke, ¿sí? Esto lo vimos en la teoría de deformaciones. La ley de Hooke solo se podía aplicar dentro del rango de proporcionalidad, es decir, donde había una relación lineal entre el esfuerzo aplicado al cable y la deformación unitaria que experimentaba el cable. Desde luego, es lógico en este caso pensarlo porque fíjense, el esfuerzo al cual está sometido el cable es de 5,00 por 10 a la 7 newton sobre metro cuadrado. Sin embargo, fíjense que el esfuerzo del límite elástico es del orden de 10 a la 8. ¿Sí? O sea que es más de 10 veces, o 10 veces casi, el esfuerzo al cual está sometido el cable. Por lo tanto, podemos sospechar que estamos aún dentro del límite de proporcionalidad. Si hay algún despistado que no se acuerda demasiado de eso, recordemos, cuando nosotros tenemos la gráfica de sigma, que era el esfuerzo versus la deformación unitaria, que es el delta de L sobre L0 para cualquier material, en general lo que se encontraba era que dentro de un cierto rango, ¿sí? Se verificaba una relación de linealidad entre el esfuerzo, ¿sí? Entre el esfuerzo y la deformación unitaria. El límite, ¿sí? Que marcaba el fin de esa región era justamente lo que se llamaba el sigma límite de proporcionalidad. Más allá de este esfuerzo límite de proporcionalidad, ya se perdía la linealidad y llegábamos a una región, a un punto, donde encontrábamos el sigma límite elástico, que es el que me está dando el enunciado. ¿Sí? ¿Qué marcaba ese sigma límite elástico? Marcaba el esfuerzo máximo al cual yo podía someter el material, de manera tal que yo, al quitar gradualmente ese esfuerzo, el material recuperaba su forma original. Es decir, si lo deformábamos en este sentido, siempre que estemos dentro de este rango aquí marcado, al liberarlo, el material iba a retornar a su forma original a través del mismo camino. Por eso se llama límite elástico, todavía tiene comportamiento elástico. Desde luego, más allá de ese límite elástico,
ya llegábamos, podríamos marcarlo acá, ¿sí? O si quieren con un color celeste para hacerlo más llamativo, ¿sí? Esta región acá indicada así era la zona elástica. Dentro de esta región el material, para cualquier esfuerzo dentro de esta región al cual era sometido, recuperaba su forma original cuando se quitaba el esfuerzo. Pero si superábamos el límite elástico y entrábamos a esta región que voy a marcar acá a continuación, que es esta región de la derecha, el material deformado hasta este punto, una vez que quitábamos la carga, no volvía por el mismo camino por el cual había llegado a ese punto, y en cambio volvía de esta manera como lo estoy graficando y quedaba con lo que se llamaba una deformación permanente que viene indicada ahí por esa línea de costa. ¿Sí? Bueno, la ley de Hooke, chicos, solamente vale dentro del límite de proporcionalidad, que es esta línea celeste que está aquí marcada, o sea, donde se verifica la relación de linealidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Solo se aplica dentro de ese rango. ¿Sí? Bien, eso a modo de repaso para que lo tengan presente. Entonces este problema, la resolución del apartado A es extremadamente sencilla. Simplemente aplicamos la ley de Hooke. La ley de Hooke decía que el esfuerzo al cual estaba aplicado era igual al módulo de Young por la deformación unitaria, es decir, delta de L sobre L0. Y aquí despejo el delta de L sobre L0, que es el cambio fraccional de longitud, o deformación unitaria, o deformación específica, o deformación relativa. Son las diferentes maneras de llamar al cociente delta de L sobre L0. Desde luego es igual al esfuerzo el cual está aplicado sobre el módulo de Young, ¿sí? Y por lo tanto la deformación porcentual, que es lo que me están pidiendo, o sea, esta cantidad ahí, es el delta de L sobre L0 por 100. Hago la sustitución correspondiente. El delta de L sobre L0 es sigma sobre el módulo de Young, multiplico por 100, sustituyo numéricamente y encuentro que la deformación porcentual es de 0,023%. Con eso queda totalmente resuelto el primer apartado. ¿Tienen alguna duda, chicos? Bueno, seguimos con el apartado B. Recuerden que por favor todas las dudas que tengan me las van haciendo por el micrófono, ¿sí? Veamos el apartado B. El apartado B es bastante interesante, ¿sí? Me dice, respetando condiciones de diseño, ¿cuál será el área transversal mínima del cable de la grúa? Esto es un problema en lo que tenemos que dimensionar el cable. Es un problema que los que son estudiantes de ingeniería mecánica ya seguramente han resuelto en la materia mecánica técnica. ¿Sí? Tenemos que respetar las condiciones de diseño que me dice el enunciado, ya vamos a ver enseguida cuáles son, y en base a esas condiciones de diseño, calcular cuál es el área transversal mínima que satisface dichas condiciones de diseño. Veamos cuáles son esas condiciones de diseño. Las condiciones son las siguientes, fíjense. Una es que la aceleración máxima es de 1,00 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la máxima aceleración a la cual está sometido el ascensor que estamos para dimensionar el cable. La masa máxima es justamente la máxima carga que va a tener nuestro ascensor. Y otro elemento fundamental es lo que dice aquí el enunciado. Por razones de seguridad, el esfuerzo no deberá superar el 30% del límite elástico. Eso quiere decir, chicos, que el esfuerzo máximo admisible, ¿sí? El esfuerzo máximo admisible es 0,30 veces el sigma del límite elástico. En sentido un poco más estricto, se diría que el sigma admisible es menor o igual a 0,30 del límite elástico. ¿Por qué menor o igual? Porque el enunciado me dice que no debe superarlo. Bueno, entonces que no debe superarlo significa que debe ser menor o igual que eso. ¿Sí? Ese es el concepto de coeficiente de seguridad. Yo le agregué en el Classroom, para que lo vean, un dibujito, ahí hay una imagen, un PDF que es muy cortito, en verdad es una imagen solamente, que da la definición de coeficiente de seguridad. El coeficiente de seguridad, chicos, lo voy a repetir acá, simplemente es la relación que existe entre el sigma límite elástico y el sigma admisible. ¿Qué es cada cosa, chicos? El límite elástico, el esfuerzo límite elástico es ese que vimos aquí en la gráfica de sigma versus epsilon, que marcaba justamente el máximo esfuerzo que podíamos aplicarle a la probeta sin salirnos de la zona elástica. ¿Sí? El sigma límite elástico, al igual que todos los sigmas como el límite de proporcionalidad o el sigma de rotura que se puede presentar aquí en esta zona, ¿sí? Acá se presenta el sigma de rotura, son propiedades físicas del material que no dependen de la sección ni de la longitud de la probeta.
¿sí? Son propiedades físicas, eso es algo que suelen preguntar en los parciales, en lo verdadero o falso. Entonces, el coeficiente de seguridad, que lo denoto como C sub S yo, es el cociente entre el sigma del límite elástico y el sigma admisible que está aquí. ¿Quién es el sigma admisible? Como el mismo nombre lo indica, el sigma admisible es el esfuerzo al cual está sometida la probeta o en definitiva el elemento que queremos dimensionar. ¿Sí? También se le llama sigma o esfuerzo de trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando usted viene y le dicen un coeficiente de seguridad, y una aclaración más, el coeficiente de seguridad siempre, chicos, es mayor que 1. Entonces, si ustedes vienen y dicen, diseñen un aparato que tenga un coeficiente de seguridad igual a 5, eso quiere decir, chicos, que el esfuerzo admisible o el máximo de esfuerzo al cual puede estar sometida la probeta es un quinto, ¿sí? Esto se obtiene despejando de acá, es un quinto del esfuerzo límite elástico del material. Para que ustedes se den una idea, un ascensor se diseña o se dimensiona creo que con un coeficiente de seguridad de 10, si mal no recuerdo. O sea que el esfuerzo máximo de trabajo al cual puede estar sometido el cable del ascensor es un décimo, o sea, la décima parte del esfuerzo límite elástico del material del cual está construido el cable del ascensor. ¿Sí? Es muy común, chicos, que en un parcial le pidan que calculen el coeficiente de seguridad o bien que le den el coeficiente de seguridad. Por ejemplo, muchas veces puede ocurrir que ustedes en base a los datos que tienen, ¿sí? Puedan calcular el sigma admisible que es el sigma al cual está sometida la probeta. Por ejemplo, puede ser que le estén dando el cable, qué sé yo, le dan algún dato, como por ejemplo, que está acelerando con una cierta magnitud, le dan la masa, entonces vienen, aplican las leyes de Newton, bueno, qué sé yo, despejan la fuerza F a la cual está sometido el cable, ya vamos a ver enseguida ese razonamiento. ¿Sí? Y con la sección vienen y hacen fuerza sobre área y listo, ese será el sigma de trabajo o el sigma admisible con el que está operando el cable. Luego, si ustedes le dan el sigma de límite elástico, puede ser que le pidan que calculen el coeficiente de seguridad. Entonces, lo único que van a tener que hacer es el cociente entre el límite elástico y el sigma admisible o sigma de trabajo que calculan, y eso será el coeficiente de seguridad. En otros casos, como el problema que nos compete ahora, les están diciendo el sigma admisible no puede superar el 30% del límite elástico. En otras palabras, el sigma admisible tiene que ser menor o igual que 0,30 del límite elástico. Entonces, si alguien se pregunta qué es el coeficiente de seguridad, bueno, el coeficiente de seguridad es esto que está indicado ahí. Es decir, 0,30 es igual a 1 sobre el coeficiente de seguridad. ¿Sí? Bueno. Veamos entonces cómo resolver el apartado B, que es el apartado interesante. Acá me dice, respetando condiciones de diseño, ¿cuál es la sección mínima? ¿Sí? ¿Cuál es la sección mínima con la que debo dimensionar el cable? Entonces venimos y hacemos, como siempre, nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar el ascensor y su contenido como una masa puntual. ¿Sí? Total, a los fines de cálculo, no me afecta en nada si es un cuerpo extendido o es una masa puntual. Es algo que en general se cumple cuando estudiamos sistemas de partículas, ¿sí? Entonces, tanto cuando arranca como frena, el diagrama de cuerpo libre es el siguiente. Tenemos el peso, como siempre, actuando hacia abajo, ¿sí? Como se ve acá, producto de la interacción con la Tierra, este es el peso. Tenemos la tensión T actuando hacia arriba, recuerden que un cable solamente tira, no puede empujar, ¿sí? Bien, ya tenemos el peso y la tensión. Ahora la pregunta es, ¿hay alguna otra interacción, alguna otra fuerza exterior? Para nada. Esas son las únicas fuerzas exteriores. Esta tensión T, por si alguien se pregunta, es la tensión que ejerce el cable sobre el ascensor. Acá yo puse entre paréntesis tanto cuando arranca como cuando frena. ¿Por qué dije eso y por qué lo indiqué? En este caso, ya el problema me da la aceleración máxima del ascensor. Pero hay otras situaciones en las que pueden no darle la aceleración máxima y ustedes tienen que encargarse de descifrar cuál es la situación más crítica a la cual va a estar sometido el cable del ascensor. Entonces, es fácil darse cuenta, si yo modelo el ascensor como una masa puntual, la situación más crítica a la cual va a estar sometido el ascensor es aquella que fuerce el cable al máximo.
¿Sí? En otras palabras, es aquella para la cual la fuerza o tensión que ejerce el cable sobre el ascensor y que por lo tanto ejerce el ascensor sobre el cable por la tercera ley de Newton es máxima. ¿Cuál es ese caso? Podrían tener varias situaciones. En primer lugar, hagamos el diagrama en cuerpo libre. El peso, como siempre, va a actuar hacia abajo, producto de la interacción con la Tierra. Entonces acá la pregunta sería, ¿cuál es la peor situación? ¿Cuando la aceleración es hacia arriba o cuando la aceleración es hacia abajo? Si ustedes hacen la aceleración hacia abajo en primer lugar, fíjense, sin hacer ningún tipo de cálculo, vienen y se dan cuenta de lo siguiente. Bueno, acá me está actuando la tensión. Y la aceleración va hacia abajo. Si quieren, fijemos un sistema de referencia, haciendo positivo hacia arriba. Esto es física 1, pero no importa, lo repasamos. Y se dan cuenta de lo siguiente. Como la aceleración es hacia abajo en este caso, entonces ¿hacia dónde tiene que ir la fuerza neta según la segunda ley de Newton? La fuerza neta, según la segunda ley de Newton, es masa por aceleración, entonces tiene siempre la misma dirección y sentido que la aceleración. Entonces la fuerza neta en este caso también debería venir hacia abajo. Siempre la fuerza neta, chicos, lleva el sentido de la aceleración. Si la fuerza neta va hacia abajo, y como la fuerza neta es la suma vectorial de la tensión y el peso, sin hacer ningún tipo de cálculo me doy cuenta de lo siguiente. Como la tensión y el peso son vectores opuestos, la única forma de que la fuerza neta vaya hacia abajo es que la pulseada la gane el peso. Por lo tanto, yo sin hacer ningún tipo de cálculo ya sé que la tensión en este caso es menor que el peso en módulo. Si no, no podría acelerar hacia abajo el cuerpo. ¿Sí? Porque si acaso la tensión fuese mayor que el peso, y a la pulseada la ganaría la tensión y entonces el cuerpo aceleraría hacia arriba. ¿Sí? Y si la tensión fuese igual que el peso, entonces el cuerpo no estaría acelerando. La otra posibilidad sería, de vuelta, acá lo dibujamos, tenemos el peso hacia abajo, ¿sí? Y que el cuerpo esté, o sea, cuando digo el cuerpo quiero decir el ascensor, esté acelerando hacia arriba. En este caso, como la aceleración es hacia arriba, la fuerza neta, de acuerdo a la segunda ley de Newton, también va hacia arriba. Siempre la fuerza neta tiene la dirección y sentido de la aceleración. Ajá, pero entonces acá donde ustedes se dan cuenta. Para que la fuerza neta sea hacia arriba, tiene que haber una fuerza, que es la tensión T, que le está ganando la pulseada al peso P. Entonces, como le está ganando la pulseada, yo ya sé que en este caso la tensión T en módulo tiene que ser mayor que el peso del ascensor. Por lo tanto, como a la tensión, chicos, la ejerce el cable sobre el ascensor, mientras mayor sea la tensión, mayor va a ser el esfuerzo al cual va a estar sometido el cable para una sección dada. Porque recuerden que el esfuerzo al cual va a estar sometido el cable es el cociente entre la tensión y la sección transversal del mismo. Entonces, mientras mayor sea esta tensión para una sección dada, mayor es el esfuerzo al cual está sometido el cable. Entonces, ustedes tienen que buscar cuál es la peor situación. Bueno, viendo este dibujito y sin necesidad de hacer ningún cálculo, ¿sí? Simplemente razonando físicamente el problema, me doy cuenta que la peor situación es cuando la aceleración apunta hacia arriba. Porque cuando la aceleración apunta hacia arriba, quiere decir que la tensión le gana a la pulseada al peso y por lo tanto la tensión toma valores mayores que el peso y el esfuerzo al cual está sometido el cable es mayor. Entonces esta es la condición o la situación más desfavorable para el cable. Aquella en la cual la aceleración apunta hacia arriba. Cuando la aceleración apunta hacia arriba, y esto insisto es todo física 1, significa dos cosas. En el caso que el ascensor esté subiendo, o sea que tenga velocidad v hacia arriba, significa que como la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, entonces el ascensor está subiendo con rapidez en aumento. O bien, otra situación que se puede dar es cuando la aceleración es hacia arriba, pero la velocidad es hacia abajo. En ese caso, como la velocidad y la aceleración son opuestas, decimos que el ascensor está bajando con rapidez decreciente. En otras palabras, está frenando. Esas dos situaciones son las que explican por qué el enunciado aquí se comportaron realmente peor a los profesores, porque yo vi otros exámenes donde no hacían esto, le aclaran que esa es la máxima aceleración que desarrollará la carga en el arranque y o frenado. ¿Sí? En el arranque es cuando el ascensor está siendo levantado hacia arriba y frenado es cuando viene bajando y con rapidez decreciente. Cualquiera de los dos casos implica la situación en que la aceleración es hacia arriba. Digo que los profesores se han portado piola porque en otros casos yo vi problemas de parciales anteriores. Todo este razonamiento que yo hice acá lo tienen que hacer ustedes.
Por ejemplo, había chicos que física o matemáticamente habían planteado bien el problema y lo habían desaprobado porque ellos habían planteado esta situación, habían pensado en un ascensor que bajaba. Y no pensaron en que esa no era la situación más desfavorable, que es en la cual el ascensor, perdón, acá es cuando el ascensor bajaba, no, cuando la aceleración es hacia abajo, quiero decir. Y no pensaron que la situación más desfavorable en realidad es aquella en la cual la aceleración es hacia arriba y la tensión es mayor que el peso. ¿Sí? Entonces, es algo que tienen que tener muy presente a la hora de resolver estos problemas. Esto es física 1, sin embargo, chicos, lo suelen necesitar a la hora de resolver problemas de física 2 asociado a la parte de esfuerzos y deformación. En síntesis, cuando tengan que calcular un ascensor, siempre supongan la peor situación, que es aquella en la cual la aceleración apunta hacia arriba. Esta es la peor situación. No está bien que diga esto, pero ya como yo hice el razonamiento, ya no hace ni tanta falta que ustedes pierdan el tiempo haciendo ese razonamiento. Directamente van y lo aplican, ¿sí? A lo que yo les expliqué, que es así. Pero sí está bueno que tengan criterio para poder resolver los problemas. Entonces, a resumidas cuentas, cuando tengan que dimensionar un ascensor, el cable de un ascensor, ¿sí? La peor situación que tienen que considerar es aquella en la cual la aceleración apunta hacia arriba. Y esa es la situación que van a utilizar siempre, ¿sí? Bueno, ya tenemos entonces repasado los criterios de coeficiente de seguridad y ya tenemos explicado por qué aquí yo dibujé la aceleración o el vector de aceleración, fíjense, que apunta hacia arriba, porque esa es la peor situación en la cual va a estar sometido el cable. Siempre en ingeniería se calcula todo para el peor de los casos, ¿sí? Porque si está calculado para el peor de los casos, se sobreentiende que para los otros que no son tan malos va a funcionar también. Aplicamos la segunda ley de Newton para determinar la tensión T a la cual va a estar sometido el cable. Cuando yo determine esa tensión T, va a bastar con que dividen el área para obtener una expresión para el esfuerzo al cual va a estar aplicado el cable como función de la aceleración. Pero vamos por parte. Aplicamos la segunda ley de Newton, ¿sí? En este caso. Tenemos la tensión, producto de la interacción con el cable, y el peso, producto de la interacción con la tierra. Elegimos nuestro sistema positivo hacia arriba y hacemos suma de fuerza en I igual a la tensión T va sumando porque apunta hacia el lado positivo de las I, y el peso que va restando porque apunta hacia el lado negativo de las I. Eso es igual al producto de la masa por la aceleración que va positiva porque la aceleración apunta hacia el sentido positivo de las I. De aquí despejo la tensión y me quedará T igual a M por G más A. Fíjense que acá es clarito que la tensión T, chicos, se incrementa conforme aumenta la aceleración del ascensor. Mientras mayor sea esa aceleración, mayor va a ser la tensión T a la cual va a estar sometido el cable, ¿sí? A continuación divido miembro a miembro por la sección A, que es el área transversal del cable, y me quedará T sobre A, que por definición es el esfuerzo al cual va a estar sometido el cable, ¿sí? Y entonces esta expresión que está aquí anotada me da el esfuerzo, ¿sí? Como una función de la aceleración a la cual va a estar sometido el ascensor y de la masa M que tiene o carga el ascensor. ¿Lo ven? Aquí aparece. Es directamente proporcional a la masa M. O sea, para una aceleración A dada, mientras mayor sea la masa M del ascensor, mayor el esfuerzo al cual está sometido el cable. Algo lógico, ¿no? Ahí lo estamos demostrando matemáticamente. Siempre fíjense que sus expresiones matemáticas tengan significado físico, que sean consistentes con la vida cotidiana, con los experimentos diarios, ¿sí? Y también, desde luego, pone de manifiesto que para una masa M dada, mientras mayor sea la aceleración, mayor es el esfuerzo al cual está sometido el cable. De hecho, esa es la razón por la cual ustedes intuitivamente, cuando quieren cortar un hilo, si hay alguien cosiendo, ¿qué hace? Mete un tirón fuerte. ¿Para qué? Para que la aceleración esta se dispare, el esfuerzo al que se somete sea lo suficientemente grande de manera tal que alcance mínimamente el esfuerzo de rotura y se corte el hilo, ¿sí? Eso obviamente es lo que no queremos que pase en un ascensor. ¿Tiene alguna duda hasta acá, chicos? No, Gaby. Bueno, seguimos entonces. Desde luego, el esfuerzo máximo al cual va a estar sometido el cable se va a dar cuando la masa a la cual está jalando ese cable sea máxima y desde luego la aceleración también sea máxima, ¿sí? Cuando esos dos valores o magnitudes tomen su valor máximo, entonces el esfuerzo va a ser máximo. En este contexto, la única incógnita, chicos, será la aceleración A que debo, perdón, no la aceleración A, la sección A que debo dimensionar para el cable, ¿sí? Que es mi incógnita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
Nosotros queremos que, en verdad no es que yo quiero, sino porque me lo exigen las condiciones de diseño del problema, que el esfuerzo máximo o el sigma admisible, ¿sí? Este esfuerzo máximo que yo he puesto ahí, en verdad es también el sigma admisible, ¿sí? El esfuerzo máximo no supere el 30% del límite elástico. En otras palabras, el esfuerzo máximo al cual debe estar sometido el cable, o sigma admisible o sigma de trabajo, debe ser menor o igual que 0,30 veces el límite elástico. Recuerden que este es un dato, el límite elástico, que me lo dan en el enunciado y es una propiedad física del material. Ahora bien, yo sé que el esfuerzo máximo, de acuerdo a nuestro cálculo de acá arriba, era igual a la masa máxima sobre la sección por G más la aceleración máxima. Entonces simplemente hice esa sustitución aquí. En vez de escribir el esfuerzo máximo, escribí su expresión o función que lo caracteriza. Y yo sé que esto debe ser menor o igual que 0,30 veces el esfuerzo del límite elástico. Entonces de aquí simplemente despejo la desigualdad, ¿sí? Paso el A multiplicando para acá, es positivo, así que no invierte la desigualdad, y paso dividiendo el 0,30 veces sigma límite elástico. Quedará esto de aquí. Fíjense que la desigualdad no se invirtió, ¿no? No se invirtió para nada. Simplemente yo la di vuelta, pero no invertí el signo de desigualdad. Entonces me queda que la sección A transversal del cable, ¿sí? Recuerden chicos, por las dudas, cuando nosotros sometemos un esfuerzo de tracción, como en este caso va a estar sometido el cable, ¿sí? La fuerza F actúa de esta manera, o la tensión T, y esta sí es la sección transversal o perpendicular con la cual calculamos el esfuerzo, ¿sí? Simplemente como para que recuerden. Bueno, vemos que entonces para que se cumpla esta desigualdad, chicos, que era la condición de diseño, es decir, que el esfuerzo, vamos a remarcarlo acá, que el esfuerzo sea menor o igual que el 30% del límite elástico, es necesario que la sección sea mayor o igual que la masa máxima por G más la aceleración máxima sobre 0,30 veces el límite elástico. Entonces, si la sección tiene que ser mayor o igual que esto, bueno, entonces la sección mínima es aquella para la cual se verifica la igualdad. ¿Sí? Si la sección tiene que ser mayor o igual que esto, entonces el valor mínimo es para cuando se cumple la igualdad. Entonces la sección mínima es igual a la masa máxima por G más la aceleración máxima sobre 0,30 veces sigma del límite elástico. Reemplazan numéricamente y encuentran con eso la sección transversal mínima que debe tener el cable del ascensor para verificar las condiciones de diseño. Es 1,20 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Quieren que repita algo? ¿Seguro que entienden todo? No importa de qué parte sea la duda, ¿no? Me preguntan igual. Bueno. Ya está terminado entonces el apartado B. Y el apartado C, que es el típico que siempre aparece en los parciales, es un verdadero o falso, que dice: el módulo de elasticidad de un material siempre es menor que el módulo de rigidez. ¿Verdadero o falso? Le pregunto. Bueno, obviamente eso es falso. Porque si ustedes recuerdan, chicos, cuando vimos la teoría, yo les enseñé que el módulo de corte, ¿sí? O de rigidez que se llama, se relaciona con el módulo de Young de la siguiente forma. G es igual a E, que es el módulo de Young, sobre 2 veces 1 más mu. Como el mu es una cantidad positiva, ¿sí? Disculpen acá. Como el mu es una cantidad positiva, ese es el módulo de Poisson, ¿sí? Que lo vimos en la teoría. Todo esto es una cantidad positiva y como todo esto es una cantidad positiva y mayor que 1, todo esto que está aquí es una cantidad que desde luego va a ser mayor que 1, porque lo estoy multiplicando por 2, que es un número mayor que 1. Entonces al despejar de acá, como yo ya sé que todo este denominador es mayor que 1, ¿sí? Se verifica, como este factor de acá es, como bien dice acá, mayor que 1, que el módulo de Young es mayor que el módulo de corte o rigidez. Si ustedes van a la teoría van a ver que yo esto lo anoté, ¿sí? Así tal cual está anotado. Pero bueno, acá está la justificación de por qué el módulo de Young es mayor que el módulo de corte o de rigidez. Por lo tanto, el verdadero falso es falso. ¿Sí? ¿Entendido esto, chicos? Sí, Gaby. Bien. Vamos a proceder ahora con la resolución de un segundo problema que es bastante interesante, que es un problema tipo parcial, ¿sí? Que está en la parte de autoevaluación de la cartilla, que no vi que se lo hayan resuelto en la práctica este año y sin embargo suele aparecer con bastante frecuencia.
De hecho, no hay muchos así tampoco en los libros. Creo que en el único lugar donde lo encontré este problema, que de ahí lo sacaron, es del Tipler. La cartilla de Física 1 está armada con muchos problemas del Tipler. Dice, este problema de la cartilla, ¿no? Un alambre de latón, ¿sí? Un alambre de latón. El módulo de Young del latón es de 1,0 por 10 a la 11 newtons sobre metro cuadrado y que tiene 2,500 metros de longitud, y otro alambre de acero, y me da el módulo de Young del acero, que es de 1,500 metros, ambos con 1 milímetro de diámetro, se sueldan uno a continuación de otro. El problema me pregunta, el apartado A, ¿con qué fuerza se debe tensar el alambre compuesto? Cuando digan el alambre compuesto quiere decir que están soldados ya uno a continuación de otro, para producirle un alargamiento de 2,00 milímetros. Ese es el alargamiento total. Y el apartado B pide qué aumento de longitud tiene cada uno de los alambres componentes, ¿sí? O sea, cada uno de los alambres que constituyen el alambre soldado total. Bueno, este, como les dije yo, es un problema típico, de parcial. Veamos el razonamiento. Una aclaración importante, yo voy a armar en el Classroom una nueva carpetita, digamos, ¿sí? O una nueva sección, si quieren, donde voy a subir no solo estos problemas, ¿sí? Sino que van a estar varios problemas adicionales más para que ustedes los vean, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A los enunciados y a las resoluciones de estos problemas, cuando lo quieran ver, búsquenlo en esos archivitos que voy a subir ahí en esa sección, ¿sí? También, como les digo, van a estar acompañados de otros problemas adicionales más, pero estos ya van a quedar grabados en video también, lo voy a subir obviamente al video también al Classroom. Bueno, resolvamos este problema. Acá están los datos, el módulo de Young del latón, el módulo de Young del acero, ¿sí? Acá está el alambre compuesto. Fíjense, este es el alambre de latón, este es el alambre de acero. Ambos alambres deben ser sometidos a una fuerza F y menos F, de manera tal que yo tenso el alambre compuesto, ¿sí? Me dan la longitud inicial del latón, la longitud inicial del acero, y me dan el diámetro inicial del acero y del latón, ¿sí? Que es 1,00 por 10 a la menos 3 metros. Que los diámetros iniciales sean iguales significa desde luego que las secciones iniciales del acero y del latón son la misma y las puedo unificar por lo tanto en una sola variable A, ya que la sección va a ser la misma porque el diámetro de los cables es el mismo. Entonces debo someter estos cables a estas fuerzas de tracción de manera tal que cuando lo tensione experimente una deformación total de 2,00 por 10 a la menos 3 metros, o lo que es lo mismo, 2,00 milímetros. De hecho, acá está anotado. El apartado A consiste en calcular el módulo de la fuerza F, tal que el cambio total de longitud que experimente este alambre compuesto sea de 2 milímetros, o 2,00 por 10 a la menos 3 metros. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo, chicos? Lo voy a redibujar acá rápidamente la situación. Tenemos el alambre acá, uno, ¿sí? Vamos a dibujar el otro a continuación acá. Acá viene el otro a continuación. Entonces venimos y le aplicamos, ¿sí? Una fuerza F y una fuerza menos F a estos alambres compuestos. Estas fuerzas F y menos F son de igual módulo, dirección, pero sentido opuesto desde luego. ¿Cuál es la idea de esas dos fuerzas? La idea de esas dos fuerzas opuestas es que conforme yo lo tenso al alambre, este sistema constituido por los dos alambres de acero y de latón no acelere ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, ¿sí? Esa es nuestra idea, nuestro objetivo. La fuerza F y menos F son de igual módulo, dirección, pero sentido contrario, de manera tal que al actuar sobre este alambre no aceleren al mismo ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, y en cambio vamos a suponer que como la velocidad inicial del alambre compuesto era 0, el mismo está en condiciones estáticas, es decir, está tensado en reposo, como cuando ustedes pueden agarrar, no sé, cualquier cuerda o cable que tengan y lo tensan con las dos manos manteniéndolo en el lugar, pero tensado. ¿Sí? Lo mantienen en el lugar, pero tensado. Entonces, me piden que determine
cuál es la fuerza F, de manera tal que el cambio total de longitud sea de 2,00 por 10 a la menos 3 metros. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando ustedes lo tensen a ese alambre compuesto, ¿sí? Obviamente, de acuerdo a nuestra teoría de deformación, cada alambre individualmente se va a deformar. Es decir, cuando yo lo tense, va a haber un cambio de longitud experimentado por el latón y un cambio de longitud experimentado por el acero. Bueno, yo tengo que calcular la fuerza F de manera tal que la suma, es decir, el cambio total de longitud experimentado por el alambre compuesto, sea el valor de 2,0 por 10 a la menos 3 metros que nos dice el enunciado. Ese es físicamente nuestro problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrar que ambos alambres están sometidos a la misma tensión F o fuerza F. Para eso voy a hacer los diagramas de cuerpo libre. Por ejemplo, hagamos el diagrama de cuerpo libre para el alambre de latón. Lo dibujo acá, ¿sí? Este es el alambre de latón, el que estoy remarcando ahí. Bien, para el extremo del alambre de latón, esperen, para hacerlo más didáctico, voy a empezar con el diagrama de cuerpo libre para el acero, porque quiero que vean algo. Si no, siempre me hacen una pregunta y prefiero que lo entiendan de entrada. Hagamos el diagrama de cuerpo libre para el acero. En verdad es indistinto, ¿sí? Pero lo voy a hacer para el acero para mostrar lo siguiente. Fíjense, acá arriba se ve que el alambre de acero, que es esta porción que estoy remarcando acá únicamente, está sometida a una fuerza F. Entonces yo vengo y hago mi diagrama de cuerpo libre. Este alambre de acero está sometido a esta fuerza F que estoy remarcando aquí a continuación. Ahora bien, nosotros sabemos que nuestro alambre compuesto, de acuerdo a lo que hablábamos recién, no está acelerando ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, porque les dije es totalmente análoga a la situación cuando ustedes agarran un cable y lo estiran con las dos manos manteniéndolo tenso en el lugar. Eso lo consiguen haciendo que las fuerzas exteriores se anulen, o sea que haya una fuerza F y menos F justamente. Entonces, como el sistema no acelera, de hecho ninguna de las dos partes del sistema acelera, por dos partes me refiero al alambre de acero y al alambre de latón, los dos están quietitos, en reposo, entonces puedo asegurar que este alambre de acero tiene una aceleración que es nula, porque está quietito en el lugar junto con el resto del alambre compuesto. Si acaso acelerara, entonces en algún momento yo tendría que ver que el alambre compuesto sale disparado por algún lado, ¿sí? Sin embargo, eso no ocurre porque está tenso en el lugar, en condiciones estáticas. Por lo tanto, la aceleración del acero es cero. Bien, si la aceleración del acero es cero, la segunda ley de Newton requiere que sobre el acero tiene que estar actuando otra fuerza F que cancele exactamente a esta fuerza F de la derecha. Esa fuerza en realidad no es F, es solo F en magnitud, es menos F. ¿Sí? Esa fuerza menos F es la que cancela exactamente en magnitud, ¿sí? En dirección y en sentido la fuerza F, de manera tal que la suma de fuerzas exteriores sobre el alambre de acero sean justamente cero y el mismo no acelere y esté quietito junto con el resto del alambre compuesto. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el alambre de acero son la fuerza F y la fuerza menos F. Esto es física 1, ¿no? Hasta acá no estamos haciendo nada de física 2. Lo que vemos acá en definitiva es que el alambre de acero es sometido a un esfuerzo de tracción, porque las dos fuerzas que actúan sobre él son fuerzas que apuntan hacia afuera de nuestro sistema, que es el alambre de acero. Desde luego, si alguien se pregunta cuál es el origen de estas fuerzas F y menos F, bueno, de la fuerza F y será alguna máquina o algún elemento o el increíble Hulk que le está deformando al alambre compuesto. Y la fuerza menos F es la fuerza que ejerce el alambre adyacente, que es desde luego, cuando viene acá el dibujo, el alambre de latón, ¿sí? Que está tirando del alambre de acero en la interfaz entre ellos. ¿Sí? O sea, donde están soldados. Entonces la fuerza menos F, que aparece acá, es la fuerza que ejerce el alambre de latón sobre el alambre de acero. ¿Sí? Cuando procedemos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el alambre de latón, bueno, dijimos que la fuerza menos F esta sobre el alambre de acero la hacía el latón. Por tercera ley de Newton, el acero sobre el alambre de latón tiene que hacer una fuerza F con igual módulo, dirección, pero sentido contrario, que está aquí indicada. Desde luego, el alambre de latón no acelera porque en el otro extremo del alambre de latón, como se ve acá, está actuando esta fuerza
menos F ejercida de nuevo por una máquina o algún agente externo cualquiera, que es el que está tensando el alambre compuesto. De vuelta vemos que la suma de fuerzas exteriores, en este caso, para nuestro alambre de latón es 0, porque actúan la fuerza F y menos F, que sumadas dan 0. Por lo tanto, la aceleración del alambre de latón es 0 y se verifican las condiciones necesarias para que nuestro alambre compuesto esté en un estado de equilibrio. Acá está indicado, ¿sí? Fíjense, si no fuesen pares de acción y reacción con la fuerza F y menos F, de lo contrario aceleraría el latón. Cuando digo pares de acción y reacción, recuerden, son esta fuerza F y esta fuerza menos F. ¿Sí? Los pares de acción y reacción nunca operan sobre el mismo cuerpo. Por lo tanto, esta F y esta menos F no son pares de acción y reacción. Esto es física 1, pero no quiero dejar de enfatizarlo. ¿Sí? Bien, ¿tienen algunas dudas hasta acá, chicos? Bueno, lo que se ve entonces en definitiva es que ambos alambres, y esto era lo que a mí me importaba que veamos, ¿sí? Es que ambos alambres están, en primer lugar, sometidos a la tracción. ¿Por qué? Porque sobre ambos alambres actúan fuerzas que salen o son salientes desde los mismos, ¿sí? Y otra cuestión importante acá, que es clave, es que además esas fuerzas en magnitud son las mismas para los dos alambres, ¿sí? Todas las fuerzas que aparecen sobre los dos alambres tienen la misma magnitud que es F. Bueno, acá está indicado, ¿sí? Lo que acabo de decir. Ambos alambres están sometidos a tracción, insisto una vez más, porque las fuerzas son salientes para ambos sistemas, o sea, para el latón y el acero, y además la magnitud F es la misma para ambos alambres, ¿sí? Es decir, la magnitud de la fuerza que los tracciona es la misma para ambos alambres, de acuerdo al análisis de fuerzas que hicimos hace un rato. Ahora bien, si además estas fuerzas F a la cual está sometido el alambre caen dentro del límite de proporcionalidad, esto es más bien la fuerza F a la cual están sometidos los dos alambres, dividido en la sección de los alambres, que recuerden que es la misma para ambos alambres, porque ambos alambres tienen el mismo diámetro. Bueno, si este esfuerzo está dentro del límite de proporcionalidad, entonces van a verificar que para el acero, el cociente que es la fuerza a la cual está sometido el acero sobre el área del acero es igual al módulo de Young por la deformación unitaria longitudinal, que es delta de L sobre la longitud del acero. Lo mismo para el latón. Aplico la ley de Hooke para el latón bajo la hipótesis de que estamos dentro del límite de proporcionalidad del latón. Esto es, el esfuerzo al cual está sometido el latón, que es F sobre A, es igual al módulo de Young del latón por la deformación unitaria que experimentará el latón. Entonces, de estas ecuaciones puedo despejar el cambio de longitud del acero, ¿sí? Que me va a quedar, bueno, la longitud inicial del acero pasa multiplicando, el módulo de Young dividiendo, ¿sí? Bueno, me queda esto así. Hago lo propio con el delta dL del latón, o sea, lo despejo desde esta ecuación. Como se ve acá, la longitud del latón pasa multiplicando, el módulo de Young pasa dividiendo, ¿sí? Y me quedará F por la longitud del latón sobre A, sobre el módulo de Young y sobre perdón, eso no es la longitud de L, sino que esto que está acá, por las dudas lo aclaro, es el subíndice del módulo de Young, ¿sí? No es la longitud del latón. Bien, ya tengo entonces las expresiones, ¿sí? Son esta de aquí y esta de acá, que me dan el cambio de longitud que va a experimentar el acero y el latón, que constituyen este alambre compuesto cuando son sometidos ambos a la misma fuerza F y en función de sus longitudes iniciales de su sección, que en este caso son las mismas, ojo, podrían tener un problema donde las secciones no sean las mismas, ¿sí? Si las secciones no son las mismas, no hay demasiado problema. El razonamiento es todo exactamente igual, solamente que acá pondrán la sección del acero y acá pondrán la sección correspondiente al latón, cada una con sus correspondientes valores que en ese caso serían distintos. Pero físicamente es todo idéntico. No me modifican nada que las secciones sean diferentes. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hago con eso? Ya tengo una expresión para el cambio de longitud del acero y el cambio de longitud del latón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la condición que me daba el problema, que era que el cambio total de longitud para el alambre compuesto
Esto es la suma del cambio de longitud del acero más el cambio de longitud del latón debía ser de 2,0 milímetros. Bueno, entonces impongamos la condición. Aquí está. El delta DL total, que es la suma del cambio de longitud del latón y del acero, y que cuando haga la sustitución por las ecuaciones que ya habíamos obtenido, me va a quedar. Cambio de longitud es igual al cambio de longitud del latón. Vimos hace un rato que es la longitud inicial del... Perdón, esta es del acero. Es la longitud inicial del acero por la fuerza a la cual está sometido el acero, que es F, sobre la sección del acero, que es A, sobre el módulo de Young del acero. Más la fuerza a la cual está sometida el latón por la longitud del latón sobre la sección del latón sobre el módulo de Young del latón. Recuerden que habíamos probado, ¿sí?, que la fuerza F, cuando yo tracciono, como se ve acá en esta figura, el alambre compuesto, ¿sí?, vamos a volver esto un poco, cuando yo tracciono con una fuerza F y menos F el alambre compuesto de manera tal que el mismo no acelere, habíamos probado en virtud de los diagramas de cuerpo libre que la fuerza a la cual está sometido tanto el latón como el acero es la misma en magnitud, ¿sí?, que son los diagramas de cuerpo libre que se veían acá, que estaban ambos sometidos a las fuerzas F y menos F y ambos por tanto sometidos a un esfuerzo de tracción. Bueno, lo que yo hice acá fue sacar factor común la fuerza F, porque como dije es la misma para ambos, ¿sí?, y me quedó esta expresión de acá. Gaby, Sí. ¿no podemos sacar factor común el área, o sea, de la sección? Sí, No también sería la puedes misma. sacar factor común el área, pero ¿por qué no lo Sí, hice? Porque tengo que despejar la fuerza F, la tengo que dejar solita, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Entonces, lo que hacen, chicos, ahora es, al delta de L que está acá, le pasan dividiendo este corchete para aquí. ¿Ves, Bruno? Por eso he sacado factor común la F nomás, porque quería que quede solita. Claro, ¿Sí? claro, no me acordaba. Pregunta, perdón. Listo, no hay drama, no hay drama. Entonces me quedará delta de L sobre la longitud del acero, sobre la sección, bueno, y todo lo que ya sabemos. ¿Quién era el delta de L este chico? Y era el cambio de longitud total que tenía que experimentar nuestro alambre compuesto, que era de 2,0 milímetros, lo que es lo mismo, 2,0 por 10 a la menos 3 metros. Hacen las sustituciones numéricas y calculan. Si alguien se pregunta qué es esto que está acá, estas son las secciones, ¿sí? Porque recuerden que nuestros alambres tienen una sección circular. Entonces esa sección circular, si este es el diámetro, se puede calcular así, miren, pi por radio al cuadrado, que es lo mismo que hacer diámetro sobre 2 al cuadrado. Y esto es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esta es una formulita que les recomiendo que se la aprendan para que la apliquen directamente, ¿sí? Cuando ustedes den el diámetro y quieran calcular la sección, no se pongan a calcular el radio, directamente hagan pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y esa es la sección circular, ¿sí? Eso es lo que yo hice ahí. Bueno, cuando hacen las sustituciones numéricas, calculan y obtendrán acá, yo no lo hice el cálculo, la fuerza expresada en Newton, a la cual se debe tensar el alambre compuesto, que está aquí dibujado, ¿sí?, de manera tal que el cambio de longitud total que experimente, que es la suma del cambio de longitud del acero más el cambio de longitud del latón, sean los 2,0 milímetros que me decía el problema. Con eso queda resuelto. ¿Tienen alguna duda, chicos? Veamos cómo... Gaby, Sí. ¿podría considerar, digamos, la longitud total, digamos, de la unión de los dos cables para más o menos verificar qué se está cumpliendo, qué se va a traccionar? No. O sea que después... En este caso no, porque los alambres tienen módulo de Young diferente, entonces no vas a verificar o sea, no tenés un módulo de Young, podrías sacar un módulo de Young equivalente, ¿sí? Pero Sí. no te servir de nada esa verificación, porque vos no lo conocés ese módulo de Young equivalente. Claro, bien. O sea, estarías verificando sobre el aire, digamos. Sería en cierta forma como que estás inventando. ¿Me entendés? Porque no tenés forma de tratar el alambre compuesto como si fuese uno solo. La única manera sería que justamente determines el módulo de Young equivalente, ¿sí? Pero Claro. Si no lo sabes a ese módulo de Young equivalente para el cuerpo compuesto o para el alambre compuesto, no podés hacer ningún tipo de verificación respecto al fenómeno de tracción para ese alambre. Tenés que sí o sí descomponerlo y tratarlo individualmente. De hecho, eso es algo bien. que yo les aconsejo y que tengan cuidado porque siempre están tentados a quererlo trabajar como si fuese un solo alambre. Y acá en este tipo de problemas, cuando me llevaban a la consulta, siempre se ponían a monear y hacían esto, calculaban el promedio entre los módulos de Young
Y encima no es que lo hacía uno, lo hacían todos, no sé por qué. O sea, a todos se le ocurrió lo mismo, entonces es algo que hay que prevenir. Calculaban un promedio, un módulo ya en promedio y empezaban a tratar el alambre como si fuese uno solo. No, eso está mal. Eso está mal. Usted tiene que hacer el análisis de física 1, ver que cada uno de estos alambres está sometido a las mismas fuerzas F y menos F, de manera tal que no acelere ninguno, y están ambos sometidos a tracción con la misma fuerza F. Y en base a eso, y del hecho de que, bueno, listo, este está sometido a tracción a una fuerza F y este sometido a tracción a una fuerza F, listo. Aplicar las teorías de deformación para cada cable individualmente. ¿Sí? Y después, fíjate qué es lo que ocurre a nivel total o general cuando está todo soldado. Esto quiere decir, suma los cambios de longitud, etc. ¿Sí? Pero no puedes trabajarlo como un conjunto, como una sola cosa. Para finalizar, que en realidad no es absolutamente nada nuevo respecto a lo que hicimos, el apartado B me dice que calcule el aumento de longitud que tiene cada uno de los alambres componentes. Bueno, ya esto es una tontera. El apartado B, chicos, ya calculada la fuerza F, ¿sí? Porque ya la tenemos calculada, la calculamos en el apartado anterior, por si alguien no se acuerda, ¿sí? Directamente aplicamos la ley de Hooke con su módulo de Young para cada cable. Ustedes saben que esto es E por delta de L sobre L. Entonces lo hacen para el acero, ¿sí? Por ejemplo, de acá despejan el cambio de longitud. Va a ser sigma sobre el módulo de Young y por la longitud inicial. Recuerden que el esfuerzo es la fuerza sobre el área, entonces fuerza sobre área por E por L0. ¿Sí? Bueno, esas son las ecuaciones que están acá. Para el acero es la fuerza sobre el área por el módulo de Young por la longitud inicial y calculan el cambio de longitud del acero. Lo mismo para el latón. La fuerza sobre el área por la longitud del latón sobre el módulo de Young del latón y calculan la deformación para el latón. Y con eso está totalmente terminado el problema. Este es un problema de parcial. ¿Está claro, chicos? ¿Está entendido hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Estoy yendo bastante rápido respecto a lo que ustedes están acostumbrados que doy generalmente en las clases en vivo, porque quiero hacer 5 problemas hoy de deformación. Aparte a 2 semanas, ¿cuánto que falta de que rindan? Ya a esta altura, digamos, ya tienen que tener por lo menos visto el primer tema, creo yo. Bueno, hagamos ahora otro problema más que también, chicos, es de parcial. ¿Sí? Este problema 3, que también va a estar subido ahí en la colección de problemas que voy a compartir por el Classroom. Este problema nadie lo sabía resolver en el parcial, porque era muy de física 1, y ya de física 1 ustedes con que han apretado Shift suprimir así no lo tienen ni en los papeles de reciclaje ya, así que por eso lo quería hacer para que tengan un problema modelo resuelto. Involucra deformación y movimiento circunferencial, o sea, lo peor de física 1 con lo que siempre tienen inconveniente. Veamos qué dice el enunciado. El esfuerzo de rotura de un alambre de cobre es de 3,0, justo lo corté mal ahí, pero sí lo tengo anotado acá, por 10 a la, ya le digo, está anotado acá, 3,0 por 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Es el esfuerzo de rotura. Recuerden que el esfuerzo de rotura es una propiedad física. ¿Sí? Dice, se ata un cuerpo, ¿sí? Se ata un cuerpo de masa m igual a 3 kilogramos del extremo de un alambre de cobre de 1 metro de longitud y de 1 milímetro cuadrado de sección. Se hace girar el cuerpo en un plano horizontal y este describe una trayectoria circunferencial de 1 metro de radio, ¿sí? Con velocidad angular constante. ¿Estamos, chicos? Con velocidad angular constante. El apartado A me pide calcular la máxima frecuencia con que puede girar el cuerpo sin que se corte el alambre. ¿Sí? Y ahí es donde vienen los problemas, porque no se acuerdan una de física 1. Veamos el enunciado, con su lista de datos correspondientes. Me están dando que el sigma de rotura del cobre es de 3,0 por 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado. En otras palabras, cuando el alambre de cobre esté sometido a ese esfuerzo, se rompe. ¿Sí? O sea que es el esfuerzo máximo al cual puede estar sometido el cable este de cobre, ¿sí? Para presentar la ruptura. La masa que se ata es de 3,0 kilogramos. El radio de la circunferencia que va a ejecutar esa masa, es como que la atan y empiezan a revolearlo, ¿sí? Es de 1,0 metro según
el enunciado. Entonces, me dan la sección también del alambre de cobre, que es de 1,0 milímetros cuadrados por 1,0 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Fíjense, chicos, que acá me dan también la longitud del alambre de cobre, que es de 1,0 metros, y me dan acá el radio, que es de 1,0 metros. En realidad, estrictamente, cuando nosotros lo sometemos a este cable al esfuerzo de tracción, debido a que hemos atado un cuerpo y lo empezamos a revolear para que ejecute un movimiento circunferencial, como se ve acá en la figura, ¿sí? Este cable que estoy marcando acá en naranja va a experimentar, ¿sí?, un esfuerzo de tracción debido a que si esta es la tensión T que está ejecutando el cable sobre la masa M, entonces por tercera ley de Newton, la masa M sobre el cable va a ejecutar el negativo de esa tensión T. Y si el cable lo consideramos de masa despreciable, entonces sobre el otro extremo, que es de donde está agarrado el cable, también va a estar actuando una tensión T. Entonces acá se ve clarito que el cable, acá lo voy a engrosar para que se note más, ¿sí? El cable está siendo sometido a un esfuerzo de tracción por esta fuerza menos T y esta fuerza T. ¿Todos entienden eso, chicos? ¿O quieren que lo repita? Lo repito por las dudas. Tenemos la masa M que está ejecutando la trayectoria circunferencial. Sobre esa masa M actúa una tensión T, que es la que proporciona la aceleración centrípeta para tal movimiento circunferencial. Esto es física 1. Por eso elegí hacerlo el problema porque soy tan flojo con esto. Por tercera ley de Newton, sobre el cable, si esta tensión T le ejerce el cable sobre la masa M, entonces la masa le ejercerá una fuerza de igual magnitud, dirección, pero sentido contrario, que la dibujamos como menos T. Si el cable es de masa despreciable, que es lo que vamos a suponer, salvo que se indique lo contrario, entonces eso significa que sobre el otro extremo del cable está actuando una fuerza que es opuesta a menos T. En otras palabras, es una fuerza igual a la tensión T del cable. Entonces acá se ve clarito que el cable está sometido a tracción. Les dejo como ejercicio, sobre todo para los que me dijeron que iban a venir final de física 1, que razonen por qué yo cuando hago este razonamiento acá, hago la aclaración de que la masa del cable tiene que ser despreciable. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si la masa no fuese despreciable? Para física 2 no me interesa. Para física 1, los que quieren rendir final, váyanlo planteando, ¿sí? Porque seguramente lo voy a preguntar después en las clases en vivo. Bien. Entonces nuestro problema consiste en determinar cuál es la máxima frecuencia a la cual puedo, hablando mal y pronto, revolear esta masa sin que el cable se corte. Ustedes saben de la vida cotidiana que si agarran una cuerda y le atan una masa en un extremo y le empiezan a revolear, mientras mayor sea la rapidez angular con la que gire la masa, mayor es la tensión del cable, ¿verdad? Claro, cuando van disminuyendo la velocidad angular es como que el cable se va aflojando porque la tensión va disminuyendo. Entonces la vida diaria, o sea, los experimentos cotidianos, ya me hacen prever de que hay una dependencia con la frecuencia angular y respecto de la tensión, es decir, mientras mayor sea la frecuencia angular con la que gira la masa, mayor es la tensión a la que está sometida el cable y por lo tanto mayor el esfuerzo al cual va a estar sometido. Entonces es de esperar que mi ecuación tenga una dependencia con la frecuencia angular cuando calcule la tensión y el esfuerzo al cual está sometido el cable. Bueno, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Yo aquí lo que supuse fue que la masa está girando en una mesa horizontal, de manera tal que la masa interactúa con la Tierra, de manera tal que ejerce una fuerza-peso, y también interactúa desde luego con la mesa horizontal, que ejerce una fuerza normal, perpendicular y por lo tanto antiparalela al peso, esto es, con sentido opuesto al peso. Desde luego, la tensión T ejercida por el cable sobre la masa, como siempre, apuntará hacia el centro de curvatura. ¿Por qué? Porque la tensión siempre está dirigida, lo vamos a cambiar el color aquí para que se note, siempre está dirigida a lo largo de la dirección del cable, y en este caso el cable está dirigido como siempre hacia el centro de la trayectoria. Por lo tanto, la tensión T apuntará hacia el centro de la trayectoria y es ella la fuerza que imprimirá la aceleración centrípeta para que esta masa ejecute el movimiento circunferencial. Bueno, en este caso, chicos, el movimiento es circunferencial uniforme, o sea que no hay aceleración tangencial porque no se está modificando la rapidez de la masa. ¿Qué implicancia tiene eso? Veamos, por la segunda ley de Newton, ¿sí?, nosotros sabemos que la suma vectorial de toda la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración.
Y sabemos de física 1 que la aceleración siempre se puede descomponer como aceleración centrípeta más tangencial. Todo esto es física 1. La aceleración tangencial, chicos, está asociada a los cambios de rapidez. Por lo tanto, siempre que haya rapidez constante, como lo que ocurre en el movimiento circunferencial uniforme, pueden asegurar que la aceleración tangencial es cero. O sea, si la rapidez es constante, entonces la aceleración tangencial, chicos, es igual a cero. Y recíprocamente, si la aceleración tangencial es cero, entonces la rapidez es constante, o sea, una equivalencia. La rapidez constante, sí, solamente si la aceleración tangencial es nula. En nuestro caso, como el movimiento es circunferencial uniforme, la aceleración tangencial entonces es nula, y mi segunda ley de Newton simplemente queda como suma vectorial de toda la fuerza igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces yo puedo venir acá y, como siempre, fijar un sistema de referencia cualquiera, que sea inercial para que valgan las segundas leyes de Newton, ¿sí? En realidad las tres leyes de Newton, y además yo les di un consejo a los que fueron alumnos míos en Física 1, que es el siguiente. Siempre que trabajen con movimiento circunferencial, elijan el sistema de referencia, cuando trabajen con dinámica de movimiento circunferencial, de manera tal que uno cualquiera de los ejes apunte hacia el centro de curvatura, como se ve acá. Siempre hagan eso, chicos. Siempre elijan un sistema de referencia de manera tal que en el instante que ustedes dibujaron o sacaron la foto de la masa, bueno, uno de los ejes siempre apunte hacia el centro de curvatura, como se ve acá. En este caso yo hice que el eje X apunte hacia el centro de curvatura. ¿Por qué hice eso? Muy sencillo. Fíjense. La aceleración centrípeta, chicos, y que es la única aceleración que tenemos en este caso, siempre, de acuerdo a lo que aprendieron en Física 1, apunta hacia el centro de curvatura. De allí que se llame aceleración centrípeta. Centrípeta quiere decir que busca el centro, ¿sí? O apunta al centro, siempre. Entonces lo que se ve acá clarito es que la aceleración centrípeta tiene la dirección y sentido, ¿sí? Tiene la dirección y sentido de nuestro eje X. Esa es la razón por la cual siempre uno de los ejes tiene que apuntar al centro de curvatura para que tenga la misma dirección y sentido que la aceleración centrípeta. Entonces, en ese instante, chicos, la aceleración centrípeta vectorialmente es de esta forma. Es aceleración centrípeta, su componente en X, y que es la única que hay, versor Y, por ejemplo. ¿Sí? O directamente, como la aceleración centrípeta apunta en la misma dirección y sentido que el eje positivo X, ya sé que esta componente es positiva y más aún es directamente igual al módulo de la aceleración centrípeta. Acá se ve clarito. La componente en X de este vector de aceleración centrípeta es directamente el módulo de la aceleración centrípeta, su longitud. ¿Sí? Versor Y. Entonces, ¿qué consigo con eso? Consigo lo siguiente. Cuando yo vengo acá y escribo la suma vectorial de toda la fuerza, como ya mi aceleración es la aceleración centrípeta, me queda suma vectorial de toda la fuerza es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta en módulo, ya saben que se puede calcular como la velocidad angular al cuadrado por r, o bien como la rapidez v al cuadrado sobre r. ¿Sí? Yo, sin embargo, como quiero calcular mi problema en términos de la frecuencia angular o velocidad angular, que es lo que me pide el enunciado, uso esta forma que está ahí remarcada. Entonces me quedará, fíjense, la suma vectorial de la fuerza igual a la masa por aceleración centrípeta. Bien, esto quiere decir que la suma vectorial de toda la fuerza es igual a la masa por omega al cuadrado por r. Incluso podría ponerle módulo para ya olvidarme de la parte vectorial. ¿Sí? Yo acá hice el análisis vectorial porque justo este año me lo estaban pidiendo los chicos, pero no hace falta que hagan tanto. Con que ustedes vengan y planteen directamente la parte por componente ya es suficiente. Ahora bien, ¿qué es lo importante que tienen que notar ustedes acá? Tienen que darse cuenta de lo siguiente. Como la masa gira en un plano horizontal, la normal y el peso se cancelan de a pares. ¿Por qué? Porque si alguna fuese mayor que la otra, entonces la masa tiene que estar acelerando en la dirección vertical, o sea, en esta dirección, y por lo tanto no podría ser un movimiento horizontal, o sea, contenido en un plano horizontal. Por lo tanto, la normal y el peso se anulan y la fuerza neta es directamente la tensión T. Entonces, cuando yo haga la suma vectorial de toda la fuerza, esto es directamente el módulo de la tensión T, porque la normal y el peso se anulan, igual a M por omega cuadrado por L. Es lo que está aquí anotado.
T es igual a M por omega cuadrado y por L. ¿Sí? Otra forma de hacerlo es utilizar la definición de igualdad de vector y decir, bueno, miren, vectorialmente, la suma vectorial de todas las fuerzas es M por omega cuadrado por R, esto es el producto de la masa por el módulo de la aceleración centrípeta, y por versor I. ¿Por qué por versor I? Y bueno, porque cuando yo venía acá a mi dibujito, la aceleración centrípeta, que está aquí dibujada, ¿sí? La estoy marcando ahí, apunta a lo largo del eje X. Entonces, por eso hemos dicho que la aceleración centrípeta vectorialmente tiene la forma módulo de la aceleración centrípeta versor I. ¿Sí? Y bueno, antes de ir más abajo, la tensión T solamente actúa a lo largo del eje X, desde luego. ¿Sí? Acá la vamos a remarcar de nuevo. Esta es la tensión T, apunta a lo largo del eje X. Por lo tanto, la tensión T es la única fuerza en X que interviene. Entonces, cuando hago la suma de fuerza en X, es directamente la tensión T, ¿sí? Igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta en X, que es omega cuadrado por R. Y queda ahí T igual a M por omega cuadrado y por R. Cuando ustedes, chicos, tengan este tipo de problema, si bien yo acá hice todo el razonamiento, siempre va a ocurrir, en la medida que el movimiento sea circunferencial uniforme, siempre va a ocurrir que la tensión T a la cual está sometido el cable es igual a masa por omega cuadrado por R. Siempre va a ocurrir eso. ¿Sí? Lo pueden aplicar con total seguridad. Yo ahí, sin embargo, quise hacer la demostración de dónde venía. ¿Sí? Yo sé que tan flojo en física 1, pero igual. Entonces, la tensión T es M por omega cuadrado por R. Fíjense que acá se cumple lo que hablábamos. ¿Se acuerdan? Yo les decía, experimentalmente nosotros sabemos que mientras mayor sea esta frecuencia angular, mayor es la tensión que experimenta el cable. Si ustedes revolean algo, van aumentando la rapidez a la cual eso gira y van a ver que el cable se tensa cada vez más. Bueno, nuestra ecuación es concordante con eso. Mientras mayor sea la frecuencia angular, mayor es la tensión T. De aquí lo que yo puedo hacer a continuación entonces es dividir miembro a miembro por la sección transversal del cable. Recuerden que esta tensión T es la tensión a la cual está sometido el cable. ¿Sí? Nuestro cable, ya lo hemos visto, que estaba sometido a un esfuerzo de tracción con las fuerzas T y menos T, como se ve ahí. Entonces, al dividir por la sección A, que es la sección transversal del cable, voy a tener que el esfuerzo es la fuerza de tensión T sobre el área A. No confundan esfuerzo con fuerza, ¿sí? No es lo mismo. La tensión T es M por omega cuadrado por R, y al dividir en A quedará esta expresión de aquí. En otras palabras, chicos, fíjense, hemos obtenido una expresión que me da el esfuerzo al cual está sometido el cable como una función de la frecuencia angular a la cual gira la masa. Se ve clarito, como era de esperar, que mientras mayor sea la frecuencia angular, mayor va a ser el esfuerzo al cual va a estar sometido el cable y más probable es que se rompa. ¿Sí? Ustedes saben que si lo empiezan a girar con mucha velocidad, puede llegar a romper el cable. ¿Por qué? Porque el esfuerzo se empieza a incrementar hasta que alcanza finalmente el esfuerzo de rotura. ¿Sí? Cuando alcanza el esfuerzo de rotura, ya obviamente el mismo se corta. Bien, recuerden que el enunciado me pedía calcular, si quieren lo leemos de nuevo, me pedía calcular la máxima frecuencia con que puede girar el cuerpo sin que se corte el alambre. O sea, la máxima frecuencia angular con la cual podía revolear la masa esa sin que se corte el alambre. Entonces, para que el alambre no se corte, yo debo buscar que el esfuerzo al cual está sometido el alambre sea menor o igual que el esfuerzo de rotura. En realidad, estrictamente, tiene que ser menor, pero bueno, porque cuando sea igual ya se va a romper, ¿sí? Tiene que ser menor o igual que el esfuerzo de rotura. Pero el esfuerzo de rotura ya aprendimos, el esfuerzo ya aprendimos que es M por omega cuadrado por R sobre A. Y eso, por lo tanto, debe ser menor que el esfuerzo de rotura para que no se rompa. Entonces, de esta desigualdad puedo despejar la frecuencia angular. Me quedará omega al cuadrado, ¿sí? Y paso multiplicando la sección A, dividiendo el radio R y dividiendo la masa M. Me quedará A por sigma de rotura sobre M por R. Aplico raíz cuadrada miembro a miembro, la desigualdad no se modifica, y entonces me quedará que la frecuencia angular tiene que ser menor o igual que este valor de acá. Por lo tanto, chicos, el máximo valor de frecuencia angular al cual puede girar la masa
es omega máximo igual a la raíz cuadrada de A por el sigma de rotura sobre M por L. Fíjense que acá se ve algo importante. Mientras mayor sea la masa M que estoy revoleando, más pequeña la frecuencia angular máxima a la cual se rompe el alambre. Eso es obvio. Ustedes saben de la experiencia diaria que si ponen una masa de valor alto y la quieren revolear, si es muy excesivo su valor y la frecuencia a la cual la pueden revolear va a ser muy pequeñita y sin embargo ya se va a presentar la ruptura. ¿Sí? Eso es lo que me dice esta ecuación que muestra que es consistente. También desde luego me dice que mientras mayor sea la sección del cable y mientras mayor sea el esfuerzo de rotura, obviamente mayor es la frecuencia angular con la cual yo lo puedo revolear antes que se corte. Y algo con lo que seguramente también están familiarizados es el radio R. Fíjense, esto me está diciendo que mientras mayor sea el radio R, menor es la frecuencia máxima con la cual puedo revolearlo antes que se corte. Eso también es lógico. Ustedes saben, ¿sí? Y de hecho saben de la vida cotidiana, ¿sí? Que mientras mayor sea el radio, es como que sienten que el alambre se tensa más. Si ustedes en el experimento empiezan a soltarlo parcialmente el cable de manera tal que vaya incrementando el radio de curvatura con el cual está girando la masa, van a sentir que el cable cada vez se tensa más. Bueno, es una consecuencia directa de lo que vimos aquí. La tensión T es proporcional al radio R de la trayectoria, ¿sí? Por lo tanto, mientras mayor sea el radio R, mayor va a ser el esfuerzo al cual va a estar sometido el cable y más fácilmente se va a romper. Con eso calculamos la frecuencia angular máxima. Si le piden, chicos, la frecuencia F, que en verdad creo que es la que piden, recuerden que la frecuencia F se relaciona de la siguiente forma con la frecuencia angular. Es 2pi por F es la frecuencia angular. Entonces, la frecuencia máxima, expresada en Hertz, es la omega máxima que calculamos dividido en el valor de 2pi. ¿Sí? Y con eso quedaría la frecuencia máxima. Recuerden que la frecuencia máxima es cuántas vueltas por unidad de tiempo da la masa. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Quieren que les repita algo? ¿Entienden la parte de la desigualdad? Porque con la desigualdad, cuando yo enseño las clases presenciales, me suelen interrumpir bastante para preguntar. ¿La entienden a la desigualdad o quieren que la repita? Bueno, supongo que la entienden entonces. Bueno, el apartado B de este problema, con el cual ya quedaría casi terminado, terminado directamente, es, si se hace girar el alambre, o sea la masa en realidad, a 40, y esto quiere decir revoluciones por segundo, ¿qué alargamiento experimenta el alambre? Y me da el módulo de Young del cobre. Esto es 110 giganewton sobre metro cuadrado. El giga, chicos, es igual a 10 a la 9. ¿Sí? O sea que 110 giganewton son 110 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Si tienen dudas sobre los prefijos del sistema internacional, googleen, ¿sí? No les cuesta nada, googleen, pongan prefijo del sistema internacional y ahí van a ver todos los prefijos. Es decir, giga es 10 a la más 9, mega es 10 a la 6, kilo ya saben que es 10 a la 3, ¿sí? Deci saben que es 10 a la menos 1, centi es 10 a la menos 2, mili es 10 a la menos 3, micro es 10 a la menos 6, pico es 10 a la menos 9, perdón, nano es 10 a la menos 9, pico es 10 a la menos 12, ¿sí? Y así lo van viendo a los prefijos del sistema internacional que se lo tienen que aprender. Eso supuestamente lo ven en laboratorio de física, pero ya sé que no lo he mencionado. Bien, la frecuencia angular es igual a 40 revoluciones por segundo. Es lo que me dice el apartado B. Entonces voy a hacer el cambio de unidades para llevar a radianes como le enseñé en física 1. Yo quiero llevar esto a radianes por segundo. Entonces, ¿cómo hace? Pone 40 revoluciones por segundo y dice, bueno, yo necesito eliminar la revolución para dejar todo esto expresado en radianes por segundo. ¿Sí? Recuerden que la frecuencia angular en sistema internacional queda expresada en radianes sobre segundo. Entonces necesito que el radian quede en el numerador y el segundo en el denominador. Bueno, tratemos de cumplir lo primero. Esto es que el radian quede en el numerador. Entonces vengo acá a mi expresión de 40 revoluciones por segundo. Como quiero que el radian quede en el numerador, lo escribo en el numerador. ¿Sí? Escribo el radian en el numerador. Y como quiero que la revolución esta se vaya, voy a escribir la revolución en el denominador acá de manera tal que se simplifique. ¿Sí? Y hago el siguiente razonamiento. Ya está el radian escrito en el numerador y digo, bueno, hay 2pi radianes
por cada revolución. Recuerden, chicos, que una revolución es una vuelta completa. Y ustedes saben que en una vuelta completa hay ¿cuánto? 2pi radianes. Entonces, vienen y dicen, el radian en el numerador, la revolución o la vuelta completa en el denominador, y dicen hay 2pi radianes por cada una revolución. ¿Sí? Entonces con eso ya tienen escrito o expresada una primera parte de la conversión. Con eso, ¿qué es lo que consiguen? Bueno, con eso, como ya les había dicho, consiguen que aparezca el radian en el numerador, ¿sí? Que es donde yo deseo que esté, y consiguen que las revoluciones se simplifiquen. Pero entonces este producto me quedará 40 por 2pi radianes, ¿sí? Radianes por segundo. Y eso es lo que yo deseaba, ¿sí? Entonces hago 40 por 2pi, es 80pi radianes por segundo. Con eso ya hice la conversión de unidades, ¿sí? También algo que tendrían que haber visto en física 1. El esfuerzo, chico, al cual está sometida nuestro cable, siempre que esté operando dentro del límite de proporcionalidad, y que así lo entendemos, porque es lo que me da a entender el enunciado como me da el módulo de Young, es igual a el módulo de Young del cobre por delta de L sobre la longitud inicial del cobre, que es el radio, ¿sí? Que es el radio de la circunferencia. ¿Cómo lo sé? Porque el mismo enunciado me dice que la longitud inicial del cobre era 1 metro, y después, cuando el mismo está girando, dice que de nuevo es 1,00 metros. O sea, en otras palabras, es como que el enunciado desprecia el incremento de longitud que experimenta el alambre, ¿sí? Debido al esfuerzo de tracción al cual es sometido. Bien, ya tenemos entonces nuestra longitud inicial, tenemos el delta de L, que es nuestra incógnita, ¿sí? Y el esfuerzo lo podemos calcular. Porque recuerden, chicos, que lo que nosotros nos da el enunciado ahora es la frecuencia angular, no nos da el esfuerzo. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el esfuerzo en función de la frecuencia angular? Y bueno, ustedes recuerden que acá arriba habíamos encontrado esta ecuación de acá, ¿sí? O vamos aquí también que está, o esta ecuación de acá es la misma, que me relacionaba el esfuerzo con la frecuencia angular, el radio y la sección. Más precisamente, el esfuerzo era la masa por la frecuencia angular al cuadrado por R sobre la sección A. Entonces esta expresión es la que me va a permitir calcular el esfuerzo al cual está sometido el cable como función de la masa que tiene conectada, el radio de la trayectoria y la frecuencia angular a la cual está girando. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer acá, recordemos una vez más, el apartado B me daba la frecuencia angular, ¿sí? A la que giraba el bloque o la masa que estaba atada. Y suponemos, salvo que se indique lo contrario, que el radio sigue siendo de 1 metro. ¿Sí? Porque no me aclara en ningún momento que se modifique el radio de giro. Entonces, hacemos la sustitución. Ya dijimos, esta es la ley de Hooke. Y yo sé que el esfuerzo, que es la tensión sobre el área, es igual a m por omega cuadrado por r sobre a. Entonces, de esta expresión puedo despejar el cambio de longitud, que es mi incógnita. Para ello, paso multiplicando el r y paso dividiendo el módulo de Young. Me quedará m por omega cuadrado por r cuadrado, ¿sí? Porque este r al pasar multiplicando se multiplica con este r y queda r al cuadrado, sobre la sección y sobre el módulo de Young del cobre. Esto de luego quedará en metro, ¿sí? Y acá está indicado lo que dije recién, 110 giganewton sobre metro cuadrado, es lo mismo que escribir 110 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Y este 10 a la 9 son los gigas del prefijo en el sistema internacional. Entonces ahí ya tenemos, chicos, una expresión para el cambio de longitud. Fíjense que, como era de esperar, ese cambio de longitud es proporcional a la frecuencia, al cuadrado de la frecuencia angular y a la masa m, ¿sí? Que le atamos al cable. Con eso queda totalmente resuelto el ejercicio, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, chicos? Bueno, estos problemas, como se darán cuenta, son un poco más complicados. Son problemas de parciales muy viejos, ¿sí? Normalmente, y me consta porque me lo dijeron explícitamente en su momento en la cátedra, en los últimos tiempos le estaban bajando el nivel a los exámenes, ¿sí? Porque era una cantidad de gomeado tremenda.
Entonces no le quedó otra que empezar a bajar el nivel a los exámenes. Y hoy por hoy están tomando, la verdad, que problemas bastante sencillos. Pero antes, sí, en Física 2 era muy común encontrarse con problemas de Física 1, como este que acabamos de hacer. ¿Sí? Que fíjense que la parte de Física 2 es ínfima. Es más, les diría que lo único que tenemos de Física 2 en todo nuestro problema es esta ecuación de acá. Todo lo otro ha sido Física 1. ¿Sí? Hoy por hoy no están haciendo tan así los problemas. ¿Sí? Puede aparecer por ahí uno que otra pregunta o concepto que involucre elementos de Física 1, pero no es lo que más se acostumbra hoy por hoy. ¿Sí? Bueno, con eso queda terminado este problema. ¿Tienen alguna duda, chicos? Antes de que procedamos con los últimos dos problemas que son súper cortitos. Bueno, procedemos entonces a los últimos problemas. Vamos a resolver el problema este de parcial del año pasado. ¿Sí? Este lo van a encontrar, es el problema 2 del parcial 3. Yo voy a subir todos los enunciados, como les digo, y este video en un solo capítulo, digamos, una sola carpeta del Classroom. Ustedes van a entrar ahí, lo van a buscar a los enunciados dentro del PDF. Dice lo siguiente: problema 2, parcial 3. En los líquidos, la presión aumenta con la profundidad. Eso ya lo saben, es hidrostática, ¿sí? Teorema fundamental de hidrostática. Se conoce que en el mar a 2 kilómetros de profundidad la presión es 200 veces la presión atmosférica sobre la superficie. Y la presión atmosférica sobre la superficie es 1,01 por 10 a la 5 pascal. Con un material que tiene un módulo de elasticidad de 2,0 por 10 a la 11 pascales, o lo que es lo mismo, newton sobre metro cuadrado, y un módulo de compresibilidad B, que es 17 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado, se construye una batisfera. La batisfera es esa que se sumerge en el océano. ¿Sí? A. Determine en qué porcentaje cambiará el volumen cuando se sumerge a tal profundidad desde la superficie. O sea, a tal profundidad son estos 2 kilómetros, donde la presión es 200 veces la presión atmosférica. ¿Sí? Bueno, esto es súper sencillo. Vamos a ver si me deja dibujar el Microsoft Edge. ¿Sí? Cuando le pidan el cambio porcentual, chicos, ¿sí? El cambio porcentual de, en este caso, de volumen, se está refiriendo justamente al delta de B sobre B inicial multiplicado por 100. ¿Sí? Podemos venir acá. ¿Sí? En este caso le están pidiendo, como siempre que le piden el cambio fraccional porcentual, algo de eso, esto así. Hago la aclaración porque el año pasado hubo chicos que me cayeron para el segundo parcial que no habían podido resolver el primero porque le habían tomado esto del cambio fraccional porcentual y no sabían qué era. Bueno, es eso. ¿Sí? Bien, ya sabemos entonces cuál es el cambio porcentual que me pide el enunciado. Esto está ahí anotado. Bueno, hagamos el cálculo. ¿Cómo lo haría? En primer lugar, ¿tenemos el B? Sí, tenemos el B, que es el módulo de compresibilidad que necesitamos. ¿Por qué necesitamos eso? Porque si ustedes recuerdan, y si no, lo aprendemos ahora, cuando ustedes tenían un cuerpo cualquiera, como en este caso puede ser la batifera, además si quieren lo dibujamos aproximadamente esférica, así como que se vea, y la someten a una cierta sobrepresión. Recuerden que la sobrepresión era la presión final menos la presión inicial. Esta batifera iba a experimentar un cambio de volumen que venía dado por la siguiente ecuación. Vamos a hacer ahí. Esta era la ecuación que caracterizaba las deformaciones volumétricas dentro de la región de proporcionalidad. ¿Sí? El módulo de compresibilidad me lo dan, el delta de B sobre B0 es mi incógnita, y el delta de P lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque yo sé que la presión final es 200 veces la presión atmosférica, y la presión inicial era justamente la presión atmosférica en donde estaba inicialmente la batifera antes de que la sumerjamos en el océano. Entonces yo sé que la sobrepresión será 199 veces la presión atmosférica. Bueno, entonces esto es un problema simple y sencillo de sustitución que se resuelve de una forma extremadamente fácil. Fíjense, entonces el apartado A es ese cambio porcentual. Vamos al problema 2, ¿sí? Que es donde yo tengo la resolución. Aquí está. Acá está la presión final de 200 atmósferas, la presión inicial, que es de 1 atmósfera, o 1,01 por 10 a la 5 pascal,
el módulo de Young de la batisfera y el módulo de compresibilidad de la batisfera. Me piden el cambio de volumen porcentual, o sea, el delta de B sobre B0 por 100. Bueno, acá tenemos el delta de P, la presión final menos la presión inicial. Esto es 199 veces la presión inicial que la presión atmosférica. Luego, dentro del rango de proporcionalidad, tenemos que el delta de P es menos B por delta de B sobre B0. Y aquí despejan el cambio fraccional, delta de B sobre B0, que es delta de P sobre menos B. Delta de P es menos 199 veces la presión atmosférica sobre el módulo de compresibilidad, que es 17 por 10 a la 10 pascal. Se lo daba el enunciado, recuerden eso. Entonces me queda que el cambio fraccional es 118 por 10 a la menos 6. No lleva unidades, ¿sí? Es adimensional porque es un cociente de volúmenes. Entonces el cambio porcentual, este así sin el por 100 se llama simplemente cambio fraccional. Y este así se llama cambio fraccional porcentual o cambio porcentual. Es delta de B sobre B0 por 100, es de 11,8 por 10 a la menos 3%. O sea, de 0,0118%. Es el cambio fraccional que experimenta la batisfera. ¿Tienen alguna duda, chicos? Súper fácil, ¿no? El problema. El apartado La verdad que ayudaría. Sí. El apartado, si quieren matar los changos el año pasado, cuando yo les explico cómo es. El apartado B le pide cálculo del módulo de corte o rigidez. Este es un problema del año pasado. Acá ya se nota lo que yo le estoy diciendo de la diferencia en el grado de dificultad entre años anteriores y los de ahora. ¿Sí? Fíjense en el de recién que era como un circunferencial y todo, y miren esta tontera que hay que reemplazar nomás. El apartado B, igual no se confían. ¿Sí? No se confían, no es cosas que den la sorpresa ahora. El apartado B me pide que calcule el módulo de rigidez o módulo de corte del material del cual está hecho la batisfera. Para eso, simplemente aplican la formulita. Esa formulita que yo le di en la teoría que dice, el módulo de compresibilidad cúbica es el módulo de Young sobre 3 veces 1 menos 2 mu, donde mu es el módulo de Poisson, que por cierto también se lo da el enunciado. ¿Sí? Ahora bien, perdón, no le dé el enunciado del módulo de Poisson. A ver, déjame que lo corrobore 2 segundos. Ya nos sacamos la duda. Claro, dice, encuentra el módulo de rigidez del material, pero no me da el módulo de Poisson. Me da solo el módulo de Young y el módulo de compresibilidad cúbica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Venimos acá de nuevo, donde estaba el enunciado. Perdón, ya me pasé. Aquí. Y sí, efectivamente, quería asegurarme eso, que no sea un dato del módulo de Poisson. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que el módulo de corte se relaciona con el módulo de Young mediante esta ecuación, que la di en la teoría. El módulo de corte es el módulo de Young sobre 2 veces 1 más mu, recién lo utilizamos, donde mu es lo que se llamaba el módulo de Poisson. Si alguien no se acuerda, el módulo de Poisson es el negativo de la deformación unitaria transversal sobre la deformación unitaria longitudinal, o lo que es lo mismo, el negativo de el delta de D sobre D0 sobre el delta de L sobre L0. ¿Sí? Es el módulo de Poisson. No me lo dan. Pero ¿qué puedo hacer? Yo también de la teoría sé que hay una ecuación que me relaciona el módulo de compresibilidad con el módulo de Young. Entonces puedo hacer el módulo de compresibilidad B es el módulo de Young sobre 3 veces 1 menos 2 mu. Entonces de esta ecuación voy a despejar el módulo de Poisson, que me quedará de esta forma. ¿Sí? Eso es despejar no. El módulo de Poisson me quedará 0,3. Recuerden que siempre el módulo de Poisson tiene que quedar menor que 0,5. Y es 0,3 en general para todos los metales, ¿sí? O para la mayoría de los metales. Eso como comprobación. Entonces, ¿para qué hice yo el módulo, o para qué obtuve, o para qué hice este cálculo de obtención del módulo de Poisson? Bueno, para utilizarlo en la segunda ecuación que me relaciona el módulo de corte con el módulo de Young. Y el módulo de Young ya me lo dio el enunciado. El módulo de Poisson no me lo había dado, pero ya lo calculé con la ecuación empírica anterior, que es esta de aquí. Entonces ahora simplemente sustituyo en esta ecuación por el módulo de Poisson, que ahora ya es un dato, hago la sustitución numérica y obtengo el módulo de corte del material, que es 7,6 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado. Ese módulo de corte lo pueden verificar con el valor del módulo de Young, que es 2 por 10 a la 11, es siempre menor, tal y como vimos hace un rato. ¿Sí? El módulo de corte es siempre menor que el módulo de Young. Por eso yo aquí puse como debe ser. Son manera, ¿sí? Son manera de verificar, ¿sí? Que los cálculos que ustedes hicieron estén correctos. Bueno, el apartado C de este problema
¿sí? El apartado C de este problema es bastante sencillo. Es un verdadero o falso, de eso que siempre preguntan. Me dice, aquí está, fíjense, todos los materiales que verifican la ley de Hooke no experimentan cambios de volumen durante la tracción o compresión. Es un error común que ustedes piensen lo siguiente. Dicen, bueno, mira, yo tengo un material acá, lo someto a tracción, y entonces cuando lo someten a tracción, ¿qué es lo que ocurre? Yo le expliqué eso en la teoría, le voy a cambiar el color para que se note. El mismo experimenta un alargamiento y una disminución de la sección. O sea, experimenta un cambio de longitud positivo, pero un cambio de diámetro negativo, porque lo disminuye. Entonces, ustedes es común que cuando ven esto, tiendan a pensar que lo que incrementó su volumen debido al incremento de longitud fue compensado exactamente por una disminución de volumen debido al encogimiento en su sección transversal. Sin embargo, eso no es así. La compensación que existe solamente es parcial y en realidad siempre hay un cambio de volumen que es distinto de cero. Eso se puede explicar y probar en términos del módulo de Poisson, ¿sí? Pero siempre hay un cambio de volumen que es distinto de cero para los fenómenos de tracción y de compresión. Insisto, está explicado eso, se puede deducir a partir del módulo de Poisson que tiene valores siempre menores que 1. Bueno, ¿está claro, chicos, esto? Con eso está terminado el problema de deformación de parcial del año pasado. Para finalizar totalmente ya, vamos a resolver el último problemita, que es un problema de corte que tomaron también el año pasado, que es este problema 2, correspondiente al parcial 1. Ahí lo van a encontrar el enunciado. Este problema, que es el último que hago, quedan desocupados. Con eso ya hicimos los 5 problemas de deformación. Dice lo siguiente. Cuando usted da un paso, el pie ejerce una fuerza tangencial a la suela de 170 newton. El espesor de dicha suela es de 80 milímetros y tiene sección de 150 centímetros cuadrados y módulo de elasticidad de 2,7 por 10 a la 7 pascal. Y módulo de rigidez o de corte de 9 por 10 a la 6 pascal. El problema me pide en su apartado A calcular el módulo de Poisson del material del cual está construida la suela del zapato. Y el apartado B me pide hallar cuánto se desplaza la cara superior de la suela con respecto a la inferior. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá, chicos? Aquí está el problema, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto que está aquí, lo voy a dibujar acá para que lo vayan viendo de forma un poco más didáctica. Si ustedes vienen y tienen una suela de zapato, inicialmente cuando no están caminando, esta suela tiene una forma, digamos, de un cierto paralelepípedo. A continuación, cuando ustedes dan el paso, ustedes saben, y esto ya lo adelanté en Física 1, en general, salvo que caminen sobre piso mojado, una pista de hielo, ¿qué es lo que ocurre con la suela? ¿Desliza o no desliza sobre la superficie? No desliza, ¿verdad? Cuando ustedes dan el paso, la superficie no desliza. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, chicos, es que sobre esta superficie está actuando una fuerza de roce estática. ¿Sí? Sí, cuando ustedes caminan, actúa la fuerza de roce estática, no la dinámica, la estática. Salvo que estén patinando. Si patinan, sí está actuando la dinámica. Recuerden que para saber si actúa la estática o la dinámica, tienen que ver si hay un frotamiento entre la superficie. Como cuando uno apoya el pie y no patina, no hay frotamiento entre la suela del zapato y la superficie, que es el piso propiamente dicho, entonces la fuerza que está actuando es la estática, la fuerza de roce. Y a su vez, la zapatilla no sale acelerada durante el paso, ¿sí? Al menos durante el paso no sale acelerada a ningún lado. Cuando digo durante el paso, quiero decir durante el intervalo de tiempo en el cual la tienen apoyada en el suelo, no es que la zapatilla sale acelerada, ¿verdad? Eso se debe a que sobre la parte superior de la zapatilla hay una fuerza opuesta a la fuerza de roce estática que la mantiene en su lugar, ¿sí? En equilibrio instantáneo mientras dura el paso. En otras palabras, y si alguien se pregunta, esta fuerza de aquí arriba la está ejerciendo el pie sobre la zapatilla, ¿sí? Sobre la suela. En otras palabras, chicos, nuestra suela está siendo sometida a un esfuerzo de corte. ¿Por qué un esfuerzo de corte? Porque estas fuerzas de roce estática, ¿sí? Esta que está arriba también podría ser una fuerza de roce, porque entra el roce del pie
¿sí? Y la plantilla, ¿sí? Están sometiendo entonces a nuestro sistema, que es la suela, a un esfuerzo de corte. Porque dichas fuerzas actúan tangencialmente, la vamos a tratar de dibujar aquí en perspectiva la suela, ¿sí? Actúan tangencialmente a esta área que está ahí. Y actúan tangencialmente, vamos a dibujar así en línea de trazo, a esta área que estoy rayando ahí atrás que no se vería. ¿Sí? En este contexto, ustedes saben que se define el esfuerzo de corte como el cociente de la fuerza, que la vamos a llamar como F nomás y menos F, para no complicarnos tanto con la notación, es el módulo de F sobre la sección paralela a la fuerza, o sea, la sección de la suela. Acá no es la sección transversal, por eso este esfuerzo de corte se llamaba esfuerzo tangencial, ¿sí? Y sabemos que siempre que estemos dentro de los parámetros de proporcionalidad, esto era igual al módulo de corte por la tangente de gamma, o lo que es lo mismo, el módulo de corte por la deformación unitaria que experimentaba nuestra suela. ¿Cuál es la deformación unitaria? La veamos acá. Cuando ustedes sometían al esfuerzo de corte esta suela experimentaba una deformación, yo les decía, similar a la que pueden encontrar en un libro cuando empujan tangencialmente la tapa del libro, ¿sí? Que se ladea, se hace por un costado, se inclina, ¿sí? De esa forma, esto que aparece acá es gamma, esto que estoy marcando aquí, que es lo que se corrió la cara superior respecto al inferior, es delta de X, y esto que está aquí es el espesor de la suela. Por eso es que teníamos que la tangente de gamma era la deformación unitaria por corte, el delta de X sobre H, ¿sí? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, chicos, esas son nuestras ecuaciones que debemos utilizar para resolver nuestro problema. Bueno, explicado y hecho el repaso de corte, vamos entonces a nuestro problema. Disculpen, abrí la que no correspondía. Aquí está dibujado, ¿sí? Esta es la deformación, ¿sí? El corrimiento que experimenta la cara superior respecto del inferior. Bueno, el apartado A me pide que encuentre el módulo de Poisson y el apartado B que encuentre justamente el corrimiento o desplazamiento que experimenta la superficie superior respecto de la inferior, o sea, este delta de X que aparece acá. Aquí están los datos que me da el problema, el módulo de Young, el módulo de corte y la fuerza F que efectúa, ¿sí?, la persona y la superficie sobre la suela cuando estamos efectuando el paso. El primero es súper sencillo, ¿sí? El primero sale simplemente por sustitución directa. El módulo de corte es igual al módulo de Young sobre 2 veces 1 más mu. Entonces de acá despejamos el módulo de Poisson porque conocemos el módulo de Young y el de corte y me quedará 0,5, ¿sí? Como debe ser, porque siempre el módulo de Young debe ser menor o igual a 0,5. Perdón, el módulo de Poisson debe ser menor o igual que 0,5. No el de Young, ¿sí? Que justo estaba leyendo esto de acá. No, el módulo de Poisson siempre es menor a 0,5. Para finalizar, calculamos el desplazamiento delta de X. Con esto queda terminada la clase de hoy. El desplazamiento delta de X, que es lo que se corrió la cara superior respecto al inferior, eso es lo que le pedí el problema. No le dice delta de X, dice lo que se corrió la cara superior respecto al inferior. O sea, ustedes tienen que estar en condiciones de poder interpretar que se está refiriendo al delta de X. Bueno, entonces el sigma de corte es igual a, como ya vimos, la fuerza sobre el área paralela es igual a G por la tangente de gamma, lo que es lo mismo el delta de X, sobre la altura de la suela que me la daba el enunciado. Era de 8 milímetros, por eso escribí 8,0 por 10 a la menos 3 metros. Y aquí despejo el delta de X, ¿sí? Hago la sustitución numérica y listo, chicos. Está resuelto el problema. Esto es lo que le tomaron el año pasado. Una tontera, ¿no? Simplemente aplicar ecuaciones, nada más que eso. No había mucho. Eso te salva el parcial, chango. Sí. Literal. Sí, sí. Este era sí, mucho han aprobado. De hecho, cuando los chicos rindieron, estos chicos que a mí me trajeron estos parciales no fueron alumnos míos para el primer parcial de entrada, llegaron para el segundo cuando le dieron la nota del primero que estaban aplazados. Y cuando me llevaron esto se querían morir, porque claro, es súper sencillo. Igual ellos prepararon el segundo parcial conmigo, aprobaron el segundo parcial y en diciembre fueron a recuperar el primero nomás. Y ahí ya la aprobaron, la regularizaron toda la materia de física 2. Sí, sacaron tremenda nota porque en diciembre yo les comento, ahora no va a ser el caso,
pero en la recuperación de diciembre, que se le toma únicamente a aquella gente que debía un solo parcial durante el año, siempre le tomaban el mismo parcial que le tomaron la primera vez. O sea, no era exactamente el mismo, pero eran los mismos problemas, nada más que hacían un remixado así, lo ponían en una batidora y lo repartían en nuevos temas, pero eran los mismos. Entonces, a ver, los chicos, bueno, me consultaron estos problemas y como lo vimos en las consultas, que cuando ellos fueron a preparar el primer parcial para recuperar, claro, después cuando dieron la nota estaban todos con 9, con 10, semejante nota clavaron todo. Así que bueno. Listo, chicos, están desocupados. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo de lo que vimos? No importa si de este problema, de los anteriores. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, están desocupados entonces. Termina la clase de hoy.